So hi guys, today we are going to work page number 157, right? So listen up. Here we have a review about decimals, yes? So remember we have the 3 position, yes, after the point. So we have tenths, next it is hundredths, and next it is thousands. Esas son las 3 posiciones, ¿vale? Después del punto. Un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, right? So here says, write the value of each red digit, the red one. Here, 2, it is tenths, right? Here, 8, it is tenths, hundredths, right? Remember here, tenths, porque es el número, el primer número. Tenths, el primer número, right? 8 is the second number, second is hundredths, right guys? And here, 4 is the third number, el tercer número, so thousandths, right? Very good. So, when you finish to write it down, then you are going to write down here the position. Now, let's do it. You have 10 seconds to do it. I know that you can do it so quickly, so let's do it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So here, 2 is hundredths. Yes. If you got it right, put a check mark. And here is 1, 2, 3, 1, 2, 3, thousandths. Thousand. If you got it right, check point. Right. Now, point number 2 says, order from least to greater. Del más pequeñito al más grande. Profe, ¿cómo es que se hacía? Ay, Dios mío. Acuérdate. Ubicamos o igualamos la misma cantidad de números. Después del punto, ¿cuántos hay acá? 1, 2, 3. Aquí hay solo 1, 2 y aquí hay solo 1, 2. No, yo necesito igualarlo. Entonces, por ejemplo, punto 0,325, punto 0,32 y le pongo un 0 para que quede igual acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y acá 0.350 para que quede 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora sí, ¿cuál es el más pequeño de todos ellos? ¿Punto 325, punto 320 o punto 350? Yes. 0.320. ¿Cuál sigue? ¿Punto 325 o punto 350? Punto 325. ¿Y cuál sigue? Punto 350, o sea, 0.350. Right, guys? So now you have to do this one. Let's do it. You have 30 seconds to do it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Right? You got it? Yes or no? Very good. So here, the first one is 5.019. The next one is 5.100.
Le agregué 2 ceros, ¿cierto? Para que quede 3. And the greatest one is 5.109. You see? We have 1, 2, 3. If you got it right, put a checkpoint. So now here. Point number 3. Tell how many times greater the first number is than the second number. ¿Cuántas veces más grande es el primer número que el segundo? ¿Cuántas veces es más grande el 10 que el 1? 10. Why, teacher? Because 1 multiplied by 10, 10. Right here. How many times is greater 4,000 than 40? ¿Por cuánto debo multiplicar 40 para que me dé 4,000? ¿Por 1,000? No, sería 40,000. Entonces, si no es por 1,000, sería por 100. 40 multiplied by 100, it's 4,000, right? So here, in the letter C, as you can see, we have the same. I need to multiply 5 by 1,000 to get 5,000, right? Debo multiplicar 5 por 1,000 para que me dé 5,000. And here, I will multiply 0.01 by 10 to get 0.1. Bien, estamos recordando cómo es el proceso de multiplicación, right? Very good. So we are going to move just a little bit here. Point 4. Mark under the numbers that are greater than 0.59. ¿Cuáles son los números que son más grandes que 0.59? Here, 0.519. ¿Este sería más grande? Comparémoslo. Si le pongo aquí un 0, o sea, queda así. Si le pongo un 0, ahora sí lo podemos comparar, porque como es 3, le pongo un 0 para que quede 3. ¿Cuál es más grande? ¿.519 o .590? Este es más grande, o sea que este 0.510 is not greater. Here, 0.500. This one, it's greater than this one? No, este no es más grande. Next. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1.000. Yes, porque ya aquí no tiene un 0, sino que tiene un 1. Ya entró a ser parte de los números enteros, entonces este es más grande. Here, 0.587 and 9. I write another 0. ¿Cuál es más grande? .5.879 o .5.900. You see? Entonces este no es más grande. Here, 3, 1, 2, 3. Si será solo 3, es igual. Tampoco me sirve porque me pidieron el más grande. Here, 0.6. So, 1 and... If I want to leave it like this, si lo quiero igualar a este, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Qué es más grande? ¿6,000 o 5,900? 6,000, very good. And here, ya sé que es 0.59, pero tiene un 1. Es un número entero, lo vuelve más grande. Right, guys? It is the same thing here, so please mark 0.129, right? Que es el número que está entre el 0.2 y el 0.13. And here, mark 1.00, que es el número que está más cerca a este decimal. Right? Very good. And here, lo mismo, ubicamos de menor a mayor. 0.24, 0.51, 0.90. Recuérdate que los igualamos. Tengo 2 dígitos, 2 dígitos y 2 dígitos. Right, guys? So let's do it. Write it down, everybody. Yes? And here we are going to add. Remember, I'm going to fill with zeros. Yes? And I identify that here I have point. So let's do it. 8 plus 5, 13, I carry 1. 1 plus 4, 5. Plus 9, 14. Plus 8,
22. I carry 2. And here the point. 2 plus 2, 4 plus 7, 11 plus 2, 13. I carry 1. 1 plus 3, 4 plus 4, 8. Yes? It is important that you notice point, point, point. Point under point. Punto debajo de punto. Yes? So the answer is 83.23. Right. Now here, if I'm going to subtract, I'm going to put a 0. Yes? Pongo un 0, relleno con ceros. And now, ¿puedo quitarle 2 al 0? A 0 quítame 2. No se puede. So this one changed to a 10. And this one to a 10. And this one to a 5. So 10 minus 2, 8. 10 minus 9, 1. Point. 5. May I take 7 from 5? No. So this one is a 15 and this one to a 0. And 15 minus 7, 8. 8.18. Right? Es importante, hijos, que en las restas y tanto en las sumas y restas de decimales rellenemos con 0, ¿vale? Al rellenar con 0, entonces así sabemos que tenemos como una suma bien organizada. 8.66 es la siguiente. Here, letter D is 0.338. And here, the letter E is 139.024. Right? Write it down. Yes? Now, finally, we need to do both of them. So here, remember, point under point. How many points do we have? 1, 2, 3, 4. So I'm gonna place 4 points. 1, 2, 3, 4. And then I will place the numbers. 4.3, 4.3. 6.7, 6.7. 2.8, 2.8. 4.2, 4.2. You see? And then finally we can add. 3 plus 7, 10. Plus 8, 18. Plus 2, 20. I carry 2. I have here point, 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 point. 2 plus 4, 6. Plus 6, 12. Plus 2, 14. And plus 4, 18. Yes? Here is 18.0. Can you see it? Very good. So now let's move on to the letter G. Yes? Again, point under point. How many points do we have here? 2. So I'm going to put 1 and 2. And I place the numbers. 31.2, 16.785. What do we have to do? Subtract. And what happened next? ¿Y qué hago ahora? Relleno con 0. So 10 minus 5, 5. 9 minus 8, 1. This one is a 1. Porque este le prestó aquí al 0. So here change to an 11. And this one to a 0. 11 minus 7, 4. Yes? Now point. May I take 6 from 0? No. So 10 into 10 minus 6, 4. And 2 minus 1, 1. Bueno, la resta ustedes ya saben cómo hacerla. Solo es para que identifiquen cómo es que buscamos y ubicamos los puntos, ¿vale? Así que la respuesta es 14.415. ¿Vale, mis amores? 10 seconds to write it down. Tienen ese tiempito para que lo puedan escribir. Right? Very good. Yes? Very good. So 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Very good. So now let's move on to page number 159. Here we have review. Página 159. Review, right? So listen up. Here. Ya lo habíamos hecho. Entonces, punto 3. Como fracción, 3 sobre 10. ¿Y cómo se lee? 3/10. ¿Por qué? Porque solo hay una posición. Acá, 0.01. As a fraction, 0.1 over 100. Why, teacher? Porque lo movimos 2 veces. Entonces se pone sobre 100. ¿Y cómo se lee? 100ths. Porque hay 2 números después del punto. Recuerda, un número tens, 2 números hundreds, 3 números thousands. Here, 9 sobre 100 como decimal, 0.09, porque se corre 2 veces. ¿Cómo se lee? 900ths. Right? Very good. Let's write it down, please. Yes? Right? Very good. Now, 7/10. Me están hablando de tenths, es solo una posición. 0.7. Punto 7. ¿Y como fracción punto 7? 7 over 10. 7 sobre 10, porque lo movieron una vez. Right? And here, 0.9 as a fraction, guys. Como fracción, it is 9 over 10. Yes. ¿Y cómo se lee? 9/10. Right? Very good. Yes, did you finish to write it down? Right. Point number 2 says, order from least to greater. Yes, desde el más pequeño al más grande. Entonces, como hay 2 dígitos, aquí hay 3, entonces tengo que igualarlos. Pongo un 0, aquí 2 ceros y aquí un 0. ¿Listo? ¿Cuál sería el más pequeño? 0.06. Next. 0.569. 0.570. Y lo vamos a poner aquí abajo. 0.600. You see? Very good. So write it down. And now you are going to do it right here. Let's do it right here. ¿Cómo quedaría? Trátalo de hacer en la mente. Pusiste, digamos, estos ceros acá. So, ¿cuál sería el primero? 0.209. Next. 0.290. Next. 0.3. And next. 0.340. Right? Write it down, write it down. Right, guys? And here you have the next one. So you can write it down as well. Yes? Let's write it down. Write it down. Very good. Now here, which one is greater, lesser, or equal? 1.9 or 0.20? 1.9 porque ya tiene un número entero. Letter B, 0.18 or 0.180. If I write a 0, it is equal. Here,
This one is greater. Si pongo dos ceros acá, es más grande este. Right here. Which one is greater? This one. Aquí porque tiene ya un número entero. Antes del punto es un número entero. Entonces ya lo hace más grande. Here. Now you have to say. Si lo relleno con un cero. Which one is greater? Llénalo tú. Which one is greater? ¿Cuál sería el más grande? Yes. 0.503. And here letter F is 0.25. Right? Very good. Very good. So now we are going to move just a little bit and we are going to work point number 4. Write the value of each red digit. 3 hundredths. Vayan escribiendo. Hundredths. 2. Como es el primer número, solo uno, ¿cómo sería? Tenths. Ya se los deben aprender. Tenths. Here it is thousands. Yes. Y este. Ay, profe, pero este no es, ¿cómo así? Ni 1, ni 2, ni 3. O sea, es el que empieza de la derecha a la izquierda. Este es el ones. Cuando empezamos ones, tens, hundreds. Here is ones. Right? Very good. Yes. Here is 0.189. And point number 6. Organize from the smaller to the greater. So here is 1.09, 1.56, and 1.77. Right, guys? And finally, change these fractions to a decimals. 7 over 10, 0.7. Here, 0.005. Lo muevo 3 veces. Aquí lo moví una vez. Aquí 2 y aquí 3. ¿Sí lo ven? Por la cantidad de ceros. Write it down. Y aquí es al contrario. Pasarlo a fraccionario. Lo movieron una vez. 5 sobre 10. Lo movieron 2 veces. 97 sobre 100. Lo movieron 3 veces. 500 sobre 1000. Y lo movieron 2 veces. 23 sobre 100. Right, guys? 10 minutes to do it. Please, to finish that page. Right, guys? Let's do it. Write it down. Recuerda que estamos repasando y repasando también ya estos temas que ya habíamos visto. Right, guys? Very good. 10 seconds to write it down. So, from now, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Good job. So now we are going to move to page 160. Here, 160. So listen up. I already did all of these exercises. This one is the answer. Esta es la respuesta, sino que no me cabía acá. This one is the answer. And here, write it down. And as well, I have those ones. Yes? Escríbanlas porque ya les digo cuál es el trabajo que vamos a hacer. Yes? From now, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and Tilin. Very good. Here. Now we are going to move. Here, listen up. I already did the H, E, J, and L. And point number 12, I did A, B, C. Right? So now, what do you have to do? You need to solve those ones. A, B, C, F, G, I, and K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right, guys? So I'm going to give you around 3 minutes to do it. Let's start to do it, please. From now, let's do it. 2 minutes.
2 minutes to do it, so write it down quickly. Here you just need to add. Here is subtract, multiply, subtract, add, multiply, and multiply. And that's it. Let's do it. Let's do it. You should be working on your book. Pero es importante que lo tengas ahí a la mano, ¿cierto? Para que puedas ir avanzando y puedas ir copiando. Estamos entonces en la página 160 y estamos trabajando estos ejercicios de estos momentos. ¿Listo? Sumar, restar, bueno, todo lo que ya sabemos hacer. Y recordemos entonces que los decimales son números mucho más pequeños, ¿vale? Recordemos también que el primer número después del punto se llama tenths, el segundo hundredths, el tercero thousandths, right? Very good. Clave para cuando voy a sumar y restar fraccionarios, ¿cuál es la clave? Point under point. It means punto debajo de punto. Esa siempre va a ser la clave. Point under point. Punto debajo de punto. Right? Let's do it. Let's work. Yes. Si no alcanzas de pronto cuando ya yo diga no más, no te preocupes que igual vamos a sacar entonces la solución, pero lo importante es que trates, intentes, practiques así lo que más puedas, ¿vale? Mientras estamos en clase. Bien, very good. Vamos entonces a revisar cómo nos quedaron. ¿Listo? In Magical, it appears all the answers. Right, guys? Very good. So you have 1 minute to write down all the answers. If you got it right, you put a check mark. Si las tuviste bien, pones un chulito, ¿vale? Very good. Recuerda escribir las respuestas. Right, guys? Let's do it. You can write it. Let's finish to write it. Right? Let's do it. From now, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Thank you, guys. I will see you in the next video. Bye-bye.